Un día en contemplación, la mente dijo: ¿qué nos pasa? ¿Por qué no somos siempre felices? ¿Dónde están las respuestas? ¿Cómo abordar el dilema humano? ¿Me he vuelto loco o es el mundo el que se ha vuelto loco? Tiene que haber algún experto que tenga respuestas. Cuando tienes molestias, vas al médico o al psiquiatra, a un analista, a un trabajador social o a un astrólogo. Te haces de una religión, entiendes la filosofía, vas a seminarios de entrenamiento Erhard o te das un empujoncito con las técnicas de liberación emocional. Equilibras los chakras, pruebas la reflexología, acudes a la acupuntura en la oreja, a la iridología, a la sanación con luces y cristales. Meditas, cantas un mantra, tomas té verde, pruebas con los pentecostales, aspiras fuego, hablas en lenguas, consigues centrarte, aprendes PNL, trabajas las visualizaciones, estudias psicología, te unes a un grupo junguiano, te hacen rolfing, pruebas los psicodélicos, la lectura psíquica, corres, haces ya ejercicio, te interesas por la nutrición y el aeróbic, te cuelgas boca abajo, llevas joyas psíquicas, consigues mayor intuición, biofeedback, terapia gestalt. Visitas a tu homeópata, quiropráctico y naturópata. Pruebas la kinesiología, descubres tu tipo en el eneagrama, equilibras tus meridianos, te unes a un grupo de elevación de la conciencia, tomas tranquilizantes, consigues algunos chutes de hormonas, pruebas las sales de células, equilibras tus minerales, ruegas, suplicas e imploras. Aprendes la proyección astral, te haces vegetariano, comes únicamente repollo, pruebas la macrobiótica, lo orgánico, no comes OGM. Te reúnes con curanderos nativos, americanos, vas a las cabañas de sudar, pruebas las hierbas chinas, la moxibustión, el shiatsu, la acupresión, el feng shui, vas a la India. Encuentras un nuevo gurú, te quitas la ropa, nadas en el Ganges, miras fijamente al sol, te afeitas la cabeza, comes con los dedos, te vuelves realmente sucio y te duchas con agua fría. Cantas cantos tribales, revives vidas pasadas, pruebas la regresión hipnótica, practicas el grito primal, golpeas las almohadas, haces la técnica Feldenkrais, te unes a un grupo de terapia matrimonial, vas a la iglesia de la unidad, escribes afirmaciones, despliegas tu visión sobre un mural, pruebas el renacimiento, te tiras el I Ching, tiras las cartas del tarot, estudias Zen, haces más cursos y talleres, lees montones de libros. Haces el análisis transaccional, recibes clases de yoga, entras en el ocultismo, estudias magia, trabajas con un kahuna, haces un viaje chamánico, te sientas debajo de una pirámide, lees a Nostradamus, te preparas para lo peor. Vas a un retiro, ayunas, tomas aminoácidos, consigues un generador de iones negativos, te unes a una escuela de misterios, aprendes el apretón de mano secreto, pruebas la tonificación, pruebas la terapia del color, pruebas las cintas subliminales, tomas enzimas cerebrales, antidepresivos, remedios florales. Vas a balnearios de salud, cocinas con ingredientes exóticos, buscas extrañas rarezas fermentadas de lugares lejanos, vas al Tíbet. Vas a la casa de hombres santos, juntas las manos en un círculo y te mareas, renuncias al sexo y al ir al cine, vistes túnicas amarillas, te unes a una secta. Pruebas las infinitas variedades de psicoterapia, tomas medicamentos milagrosos, te suscribes a un montón de revistas, pruebas la dieta Pritipin, comes solo pomelo, te leen la palma de la mano. Piensas como los de la nueva era, mejorar la ecología, salvar el planeta, te leen el aura, llevas un cristal. Obtienes una interpretación astrológica sideral hindú, visitas a una medium, vas a terapia sexual, pruebas el sexo tántrico, recibes la bendición de algún baba. Te unes a un grupo de anónimos, viajas a Lourdes, te sumerges en aguas termales, te unes al movimiento de Árica, usas sandalias terapéuticas, te enclaustras, inspiras más prana y exhalas la rancia negatividad, pruebas la acupuntura con agujas de oro, le echas un vistazo a la vesícula biliar de las serpientes, intentas la respiración de los chakras, te limpian el aura, meditas en Keops, la gran pirámide de Egipto. Hemos
intentado todo esto. ¿Qué nos impulsa a seguir buscando una respuesta? ¿El sufrimiento? ¿La esperanza? Hay algo más que eso. Intuitivamente sabemos que en algún lugar hay una respuesta definitiva. Tropezamos en caminos oscuros, en callejones sin salidas, somos explotados y llevados, estamos desilusionados y hartos y seguimos intentándolo. ¿Dónde está nuestro punto ciego? ¿Por qué no podemos encontrar la respuesta? No entendemos el problema, por eso no podemos encontrar la respuesta. Tal vez sea ultra sencilla y es por eso que no podemos verla. Tal vez la solución no esté allí afuera y por eso no podemos encontrarla. Tal vez tengamos tantos sistemas de creencias que estamos ciegos a lo obvio. David R. Hawkins. Muy buenas noches, tengan todos ustedes y bienvenidos sean a nuestro webinar Renacer. Estamos muy contentos de dar inicio a este espacio y de que hayan aceptado esta invitación y de que sean ustedes quienes hayan elegido compartir este espacio con nosotros. Hemos decidido darle inicio a nuestro webinar con este video, reconociendo que hace un recorrido por muchas de las metodologías que el ser humano ha desarrollado y a las que hemos accedido también en búsqueda de respuestas, precisamente de respuestas a todas esas preguntas que nos hacemos o a esa gran pregunta que nos hemos hecho y que en la búsqueda hemos ido accediendo a diferentes formas de encontrarla. Reconocemos que son metodologías y precisamente lo que hoy vamos a compartirle es la metodología que hemos desarrollado para renacer. En el día de hoy me encuentro compartiendo este espacio con mi hermano. Mi nombre es Diana Serge, mi hermano Edison. En compañía de él hemos desarrollado este programa Rinascere. Es un programa que está dirigido a la trascendencia personal, utilizando la comprensión como método para resignificar nuestras experiencias. Así que muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Diana, y mil gracias por tu saludo y un saludo muy especial a quienes se han conectado también ya a esta hora, quienes nos ven a través de las redes sociales, a través del Facebook y quienes se han conectado gracias a la invitación recibida a la sala de Zoom. Aquí tenemos un grupo conectado, evidentemente pues ellos van a participar de manera un poco más directa, pero tenemos también personas conectadas por Facebook que nos van a estar acompañando durante esta hora y pico de reflexión, donde lo que queremos realmente es ofertar este regalo que nos ha permitido en el camino personal de Diana y el mío aprender no solo el método, no solo el camino, sino ampliar de manera considerable nuestra propia comprensión de la vida y de todo lo que realmente en estos momentos el planeta, los cambios globales que estamos viviendo nos exigen. Creo que firmemente que el camino siempre es personal y como Diana lo decía, el video inicial realmente es una referencia a todos los caminos que emprendemos. Buscamos de todas las formas posibles llegar siempre a obtener respuestas y eso es precisamente lo que queremos con el espacio de Rinascere, que su significado sabemos es renacer. Y es comprender, es ampliar la percepción y de alguna forma empezar a dar los pasos que necesito siempre dar yo, no esperar que vengan de fuera. El camino, el método, la manera como lo hago, probablemente siempre la considero externa, pero soy yo el que da esos pasos, soy yo quien los recorre y soy yo quien encuentra esas respuestas. Así que de verdad bienvenidos con todo nuestro afecto y cariño. Queremos acompañarles durante este tiempo de reflexión. Así es. Y bueno, dándole inicio y precisamente haciendo referencia al video con el que introducimos este espacio, veo que ya nos comentan en el chat todas las anteriores, es decir, hemos accedido a todas estas metodologías. Y quiero decirles que pueden sentirse libres de opinar a través del chat, de abrir su cámara si desean dar alguna participación o dar alguna respuesta. La idea es hacer este espacio lo más dinámico posible, entendiendo que las personas que están en Facebook nos pueden hacer comentarios también, los cuales estaremos revisando y les estaremos dando respuesta oportuna. Y las personas que lograron inscribirse acá al Zoom también pues les estaremos dando respuesta inmediata. Así que en ese sentido, los que tengan alguna pregunta o alguna participación o alguna opinión que dar, bien puedan abrir sus micrófonos y también abrir sus cámaras. Y bueno, vamos a darle entonces inicio con una pregunta a la pregunta. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas preguntas que tú te has hecho que no han tenido respuesta?
Y quiero invitarlos a que reflexionen allí. ¿Qué preguntas he hecho? ¿Cuál es esa pregunta que he realizado que no he obtenido la respuesta? Si Lo que alguien nos lo quiere considero comentar. es, exacto, Diani, o que nos lo escriban en el chat, ojalá nos puedan ir colocando también cuál es esa pregunta, formularla, redactar la pregunta, pero también puede ser que la pregunta me la haya formulado y haya obtenido algunas respuestas, pero que no me generan la satisfacción suficiente. Entonces siento que tengo que seguir buscando, ¿no? Como el resultado, tengo que seguir en búsqueda de respuestas mucho más concretas. Entonces, si así lo consideran, a través del chat nos pueden ir escribiendo cuál es esa pregunta de la que no tengo la respuesta o no tengo respuestas. Así es. Y bueno, tener presente que a veces estas preguntas son un pedido que estamos realizando detrás de la pregunta y un pedido que tiene una respuesta única para nosotros. Es decir, que muchas veces dentro de la misma pregunta o dentro del mismo pedido que estamos realizando y que estamos pensando que queremos, ya hay un obstáculo y es el hecho de que solamente voy a admitir una única respuesta. Aquí tenemos un comentario en el chat, nos comentan cuál es mi misión en este mundo. Bien, Perfecto. es una pregunta que nos hacemos muchísimo. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Y muchas veces nos quedamos en esa pregunta sin entender las respuestas. Y precisamente la invitación a este webinar era ¿por qué no recibimos las respuestas? Y muchas veces no es que no las recibamos, es que no entendemos el lenguaje en el que se nos están dando. Y de eso se trata esto, de comprender ese lenguaje para poder encontrar esas respuestas. Entonces, Total. entendiendo la pregunta como un pedido que estoy haciendo, cuando estoy haciendo ese pedido que solamente admite una respuesta, nos quedamos entonces sin comprender que en las circunstancias que vivimos se están dando las respuestas, pero como solo estoy esperando la específica, la que yo quiero oír, la que yo quiero ver, estoy dejando de ver el panorama completo y todas las cosas que el universo me está ofreciendo a través del presente. Yo creo que hay un elemento muy importante, Diani, que hay que adicionar y es ¿a quién le formulo la pregunta? ¿No? Porque efectivamente es probable que la pregunta se la formule al mundo, se la formule a mi fe, a mi espiritualidad, se la formule a Dios o me la formula a mí mismo. Pero entonces es muy importante tener presente que cuando estoy elaborando ya la pregunta, a veces ya tengo una alta expectativa o tengo inclusive, es muy posible, la respuesta que deseo y quiero que encaje, y quiero que sea precisa, y quiero que efectivamente me dé las luces que necesito en este momento, pero las luces que yo espero. Entonces casi siempre abordamos preguntas, rescato eso, a quién le formulo la pregunta, y si es a mí mismo, ojo, ¿no será que ya de por sí estás posicionado en esperar una respuesta concreta? Entonces, a veces las respuestas ya están inclusive elaboradas, ya las tengo, pero las tengo diseñadas por mí y por eso no siento plenamente esa tranquilidad, no siento que he obtenido la respuesta adecuada o no me siento a gusto o siento que algo falta. Y eso desde muchos estudios, y ya lo iremos profundizando, se le ha llamado crisis de la mediana edad. Aquí tenemos gente de todas las edades, pero la crisis de la mediana edad va siempre a girar en torno a esas preguntas profundas que empiezo a realizarme en un momento determinado de mi vida, si vale la pena lo que he hecho, si estoy realmente feliz con lo que hago. Y todo este tipo de preguntas siempre a veces esperan ya de por sí la respuesta que yo mismo espero que se me dé, o que yo mismo he ido elaborando. Así es. Y entonces, con base en esa expectativa que tengo, estoy de alguna forma dejando de ver esas oportunidades que se me están dando junto a ese presente que estoy viviendo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que ya estoy recibiendo respuestas, pero las respuestas que estoy recibiendo no las estoy percibiendo como una respuesta. Entonces ya entramos a un tema de percepción, ¿cierto? Porque ya entonces no solamente estamos hablando de la respuesta que se me está dando, sino de cómo estoy percibiendo esa respuesta. Porque entonces ya en esta situación entramos a conversar sobre lo que determina la forma en cómo nosotros observamos nuestra realidad.
que viene a ser esa percepción, que está delimitando nuestras experiencias según nuestro sistema de pensamiento. Entonces, de acuerdo a mi sistema de pensamiento, yo tengo unos condicionamientos y unas circunstancias que considero y valoro de cierta manera, y es por esto que percibo la situación de cierta forma y leo la respuesta entonces de cierta forma. Y lo que yo considero que sería la respuesta, que es lo que estoy esperando a mi pregunta, entonces no lo veo, no lo entiendo, porque estoy en resistencia a mi presente. Estoy rechazando lo que la vida, llámele usted vida, universo, inteligencia divina, me está poniendo enfrente, lo rechazo porque no es la respuesta que yo he pedido. Pero ojo, ahí en ese presente, ahí en esa situación que estás viviendo, que tú conscientemente no has pedido, hay un mensaje para ti que puede ser la respuesta a tu pregunta. Entonces es el permitirnos dejar la resistencia de alguna manera y entrar en la aceptación. Porque cuando estoy haciendo resistencia a la vida que se me presenta, estoy bloqueando mi propia respuesta. Esta, claro, inconscientemente, ¿no? Todo esto está sucediendo a un nivel inconsciente. Inconscientemente no estoy recibiendo lo que espero y entonces como no es lo que espero, lo rechazo. Pero espérate. No es lo que esperas, pero es lo que te está dando la respuesta a ese pedido que estás haciendo, a esa pregunta que has lanzado. Entonces aquí, en tema de percepción, más allá de rechazar lo que me está sucediendo, es aceptarlo y entender cada situación que no le estamos viendo desde lo que está sucediendo, sino desde cómo yo estoy percibiendo esta situación. Es decir, le estoy poniendo todos mis condicionamientos, le estoy poniendo todas mis consideraciones, mi estructura de pensamiento, que hace que valore esta situación de acuerdo a mi nivel de conciencia. Así es. Incluso, Diana, a veces desde la carencia termino manifestando mi percepción. Pongo un ejemplo. Necesito que me vaya bien este año. Necesito que las cosas mejoren. Necesito que mi pareja cambie. Necesito que mis hijos hagan lo mejor. Y siempre, realmente, sin darnos cuenta, de manera inconsciente, no estoy haciendo un pedido, estoy manifestando una carencia y por tanto vivo en necesidad. Prácticamente el pedido que estoy haciendo cuando parto de este principio de necesito, es que estoy abriéndome a la necesidad. Y entonces ahí suele suceder que cuando el necesito viene con una alta expectativa, que es un poco lo que acabas de decir tú, y viene esperando que el mundo se dé tal cual como yo quiero que se dé, pues viene no solo un alto nivel de frustración, sino que resulta que empiezo a validar lo que he terminado juzgando del mundo o juzgando de mí mismo. Y empiezo a validarlo, empiezo como que a descubrirlo, ¿no? Entonces yo empiezo a decirme, viste, tenía razón, evidentemente me iba a ir mal. Entonces, no es solo un tema de qué es lo que atraigo, es un tema de hacer conciencia desde dónde estoy parado, haciendo mis preguntas, formulando mis preguntas, y muy importante tener presente mi expectativa. Entonces, la frase que aparece en pantalla y que todos pueden estar viendo es: quien no cuestiona sus pensamientos no tiene su libertad. Entonces, yo tengo que cuestionar mi percepción. Yo estoy viendo el mundo de esta forma, pero resulta que lo estoy interpretando. Y si lo estoy interpretando y lo estoy interpretando solo desde mi mirada, solo desde mi concepción, solo desde mi historia, pues solo veo esa realidad a partir de esa información. Hoy yo quiero poner un ejemplo práctico. Hoy ha habido manifestaciones, marchas en nuestro país. Sabemos que de pronto hay personas conectadas de otros lugares, pero hoy ha habido marchas, era un día de protestas y estaba en una reunión. Y en la reunión pues, estábamos tocando temas de bienestar. Yo trabajo en el sector educativo y estábamos trabajando precisamente qué apuestas vamos a hacer por el bienestar y la salud mental de los maestros en el país. En la reunión, una compañera que vive en el centro de la ciudad de Bogotá escuchaba, digamos, las bombas aturdidoras, empezó a sentir los gases lacrimógenos, y la percepción de ella ante la manifestación eh, era vista desde el miedo que se le empezó a incorporar porque su hijo estaba marchando, su hijo estaba dentro de los miembros de la marcha. Entonces,
La lectura que está haciendo el país entero de la marcha es juicios, critican, se juzga el posicionamiento, mandan las imágenes y cada uno va asumiendo una postura completamente distinta y juzgando esa realidad de forma diferente. Así yo coincida con los vecinos y coincida con mi familia sobre mi postura de las marchas, pues resulta que la estoy percibiendo diferente. Para esta compañera, su percepción era, mi hijo puede estar en peligro, porque soy la primera que le dijo que marchara, pero puede estar en peligro. Entonces, si está en peligro, lo llamo y tengo que ubicarlo para que tenga mucho cuidado, ¿no? Esa era su percepción. Y en eso estaba concentrada toda su energía y toda su fuerza. En la nuestra, de pronto, la de otros compañeros, en ese momento es, ¿para qué marchan? Estamos en plena pandemia, se van a disparar los casos, cada quien haciendo una lectura diferente. Entonces, ojo, porque también tienes que estar muy atento, Diana, y creo que es un poco lo que el mensaje que venías dando tú, en cuáles son esos pensamientos que a diario estoy sembrando, cuáles son esas palabras que a diario estoy emitiendo, pero al final, cuáles son esos cuestionamientos, esos interrogantes que me hago, porque a veces estoy esperando respuestas sin hacerme la pregunta correcta. Entonces, imagínate el cortocircuito que hay ahí. ¿Listo? Creo que has dicho algo muy importante con esto, Edison, y es la pregunta. La clave está en la pregunta. A veces ni siquiera sabemos preguntar. Es qué es lo que estás preguntando, cómo lo estás preguntando y a quién se lo estás preguntando. Y aquí Sí. quiero recordar 3 puntos importantes. Uno, cuando iniciamos en el video, hacíamos un recorrido por un río. Y ese recorrido por un río era un metafórico, un recorrido por diferentes caminos que al final, si nos dimos cuenta, Edison y yo aparecimos en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no importa qué camino tomes, siempre vas a llegar al mismo punto. Y el mismo punto está en ti. La pregunta que estás haciendo, la respuesta de esa pregunta está en ti. Entonces podemos tomar muchísimos caminos y ojo, todos son igual de válidos, porque todos, cada uno conectará con su forma de caminar, pero al final siempre vas a llegar a un punto, no importa qué camino tomes, la respuesta finalmente va a estar en ti. Entonces es muy importante esto que dices, Edison, de qué es lo que estás preguntando, porque finalmente nos preguntamos por lo que estamos viendo afuera, pero hay que tener presente que eso que estamos viendo afuera sale de aquí adentro, de aquí adentro. Hay una frase que yo utilizo mucho en mis talleres y en mis seminarios y es, tu realidad es la respuesta de lo que tu corazón manifiesta. Es decir, lo que estamos viendo es lo que estamos sintiendo. Hay una frase que también se dice mucho y es, las cosas no son como las vemos, sino las vemos como somos. Estamos viendo una realidad desde nuestra percepción, como lo que le pasaba a tu compañera o a la profe que te manifestaba esta situación, Edison, y es, ella está viendo la situación desde un punto de vista, mi hijo está marchando, porque yo he sido partidaria, y aquí viene mi segundo punto, desde mis consideraciones, desde mis creencias, siempre he dicho, hay que manifestar el descontento, hay que protestar cuando no te gusta algo, hay que reclamar, y entonces si esa ha sido mi premisa toda la vida, como yo hoy le voy a decir a mi hijo que no lo haga. Pero entonces hay un conflicto y es, yo le he dicho toda la vida a mi hijo eso porque es que así soy yo y como yo soy así, entonces ahora estoy en un conflicto porque estoy viendo que alguien con quien estoy vinculado emocionalmente e íntimamente está en peligro por esta declaración que yo he hecho. Entonces ahí viene un punto clave y es cuando decimos cuestiona tus pensamientos y quien no cuestiona sus pensamientos no obtiene su libertad, es porque en esa declaración de yo toda la vida he estado posicionada de esta forma, hoy el estar posicionado de esta forma me está generando un conflicto familiar. Entonces, ¿quién ha dicho que yo no puedo cuestionar ese posicionamiento y algún día decir, ¿sabes qué? Hoy no protesto, y aunque toda la vida he sido de decir que hay que protestar y que hay que marchar, hoy cuestiono esa realidad en mí, hoy cuestiono esa percepción y ese condicionamiento que traigo y me doy el permiso de hacerlo de una manera diferente. Y es ahí en donde está tu libertad, en darte el permiso de analizarte, de cuestionarte y de moverte en diferentes posiciones. Entonces,
Esto que le llamamos renacer, que es el encontrar las respuestas a tus preguntas, no es más que darte el permiso de validar estas consideraciones que están haciendo que valores las situaciones de cierta forma. Y que a partir de ese revalidar, a partir de ese cuestionar, a partir de ese irnos adentro, y ahí está el tercer punto, y es irnos adentro a revisar con qué me estoy identificando, cuáles son los valores, las creencias, las declaraciones que me han acompañado en la vida y darme el permiso de ver, mira, ¿sabes qué? Esto, que era mi forma de ver la vida, hoy lo puedo hacer de manera distinta. Ese es el verdadero renacer, porque estamos hablando como de una nueva estructura, de desestructurarnos para reestructurarnos. Y esa es la invitación que hacemos a una nueva respuesta. Entonces, desde esa libertad que me doy de moverme y de no obligarme a estar en cierto punto, voy a poder renacer, voy a poder entonces darme la libertad de ver las cosas de una manera distinta. Y entonces esa respuesta que estaba esperando, que tenía que ser A, me voy a dar cuenta de que en la vida me está dando B, C, D, E, F, y yo no me había dado cuenta porque yo creía que era solo A. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, cuando yo me doy el permiso de decir, bueno, no siempre tiene que ser A, es como si se te abriera el espectro y te das cuenta de todas las infinitas posibilidades que te ofrece el presente más allá de lo que tú considerabas que era lo que tenía que ser. Y creo que esto que estamos viviendo hoy es el resultado precisamente tanto de Edison como mío de darnos estos permisos, de liberarnos de esos condicionamientos que traíamos de que es que yo no soy buena para hablar en público, en mi caso personal, o es que yo soy tímida, o es que yo soy, mira, aquí tengo compañeras del colegio que pueden decir cómo era yo en el colegio y las transiciones que he hecho en darme el permiso de ser lo que soy, en darme el permiso de levantar la mano y decir lo que pienso. En algunas ocasiones en mi vida no me daba nunca el permiso. Y yo decía, ¿para qué voy a dar mi opinión? Eso lo que va a hacer es alargar la reunión. Entonces, fíjate, o sea, cantidades de condicionamientos que nos hacían actuar de cierta forma y hoy nos damos el permiso de revisar, revalidar y hacer ajustes que nos permitan simplemente darnos libertad emocional. Completamente de acuerdo, nene, y creo que hay algo importantísimo. Bueno, a Diani yo le digo nena o le digo Diani. Es que somos Eh, hermanos, valga la Somos hermanos, aclaración. somos hermanos. Entonces, estoy completamente de acuerdo y hay algo importantísimo con lo que acabas de decir y es, al final, me permito, me doy el permiso, tú has dicho y has usado esa expresión ya varias veces, me doy el permiso, me doy el permiso, y la usamos concretamente porque es que ya has instalado una forma de pensar el mundo, repitiéndote una y otra vez, es que eso yo no lo negocio, es que yo pienso así y nadie me lo va a cuestionar. Realmente mi posición es esta y no cedo. Entonces resulta que vivo la vida en función de una forma de pensar el mundo que realmente lo que ha hecho es darle posicionamiento a una óptica, rechazando otras. Y ojo, ahí está la clave. ¿Qué he venido a lo largo de mi vida rechazando? En modo que cuando me encuentro con ello, uso expresiones como me toca, tengo que, debo de, y entonces siempre estoy obligado a hacerlo porque lo rechazo y resulta que si estoy en modo rechazo, casi que estoy en modo imán. Prácticamente cada cosa que rechazo la atraigo en un nivel exponencial porque evidentemente si yo rechazo una de mis ópticas, una forma de pensar, una forma de ver el mundo, y opto solo por esta, eso que he rechazado es prácticamente mutilar un aspecto que es necesario también para mí. Y por eso surge la importancia de encontrar aspectos que he abandonado de mi historia, que no quiero a veces inclusive recordar, a los que me niego a aceptar, a los que me niego a abrazar. Y resulta que es allí donde está la clave para poder ser oportuno hoy a la necesidad o a la situación que puedo estar enfrentando. Entonces, las respuestas definitivamente están en mí, pero resulta que las encuentro en esos terrenos, en esos lugares que me he obligado a olvidar o incluso he insistido toda mi vida en rechazar.
El juicio hacia, voy a poner un ejemplo de tantos casos que acompañamos, el juicio hacia papá que abandonó, que lo llevo presente toda mi vida, resulta que eso que juzgo de papá es el comportamiento que hoy precisamente necesito para enfrentar esta situación que estoy viendo. Entonces, tengo que dar el paso a reconciliarme no solo con mi historia, tengo que dar el paso a dejar de evitar los juicios que emito hacia mi historia, hacia ciertas personas, hacia ciertas circunstancias, a veces inclusive negando miembros de mi familia o a veces insistiendo muchísimo en que no lo quiero ver, no lo quiero ver, yo no quiero recordar, eso no me gusta. Y me pasa mucho en nuestro sector, en el sector al menos de la educación, que me encuentro personas y maestros, rectores, siempre como posicionados en el tema de esto yo no lo negocio, yo no voy a aceptar esto jamás, no voy a aceptar esto jamás. Y resulta que eso que están juzgando, que no quieren aceptar, que tanto rechazan, es prácticamente lo que más necesitan en el momento que se están enfrentando a una situación de estrés. Entonces, resulta que colocar estas dos posiciones en equilibrio son las que te permiten que se dé realmente el renacer, que es la invitación que nosotros queremos traer. Nuestros estudiantes pueden dar fe de cómo realmente el ejercicio, cuando aceptas ese aspecto, como esa parte de Ani, y aquí le ponemos un poco polaridad negativa, ¿no? Pero que resulta que de negativo no tiene nada, porque pasa a ser positivo en un cierto momento, ¿ok? Entonces no es una polaridad, realmente, digamos, no es negativo, porque pasa a ser esta herramienta que tanto necesito el día de hoy. Entonces resulta que llevo toda mi vida evitando la confrontación, evitando manifestar mi rabia, silenciando la confrontación, no confronto, no me enfrento, guardo siempre silencio, soy de las personas que ante un conflicto toma distancia o calla. Y resulta que el milagro y el renacer sucede cuando me doy el permiso, como Dianita decía, a confrontar y alzar la voz y decir, con esto no estoy de acuerdo, es mi opinión y ustedes dirán. Y aquí estoy. Ahí está el renacer. Así es, Edison, de acuerdo. Y precisamente por eso traemos alusión a esta imagen. Sabemos que para que haya corriente, para que este bombillo encienda, se necesita tanto el positivo como el negativo. Y solo cuando integramos estos dos puntos, entonces va a ocurrir la magia. Y eso es precisamente lo que sucede en nosotros. Quiero responder una pregunta que tengo en el chat que decía Carolina: cada uno va a llegar al mismo punto que le corresponde porque todos llegamos a puntos diferentes. Es decir, cuando hablamos de que hacemos el recorrido y al final vamos a llegar al mismo punto, no es que todos vamos a llegar al mismo punto, es que el punto está aquí. Es decir, yo tengo aquí mi punto, tú tienes tu punto en ti, cada uno tiene su punto en integrar sus propias experiencias de vida. Finalmente, lo que estamos viendo en nuestro presente es el reflejo de esa realidad, es el reflejo de eso que yo tengo en mí, que de alguna forma lo he guardado o lo he rechazado y se viene a manifestar al frente. Porque ¿qué pasa? Que todo lo que estoy viendo al frente es la muestra de eso que tengo en mí, de eso que yo debo trascender, de eso que yo debo sanar. Entonces, a veces nos sucede y nos ha sucedido en muchísimas sesiones que es que se me repite la misma situación, el mismo tipo de parejas o el mismo tipo de estreses laborales, el mismo conflicto en el trabajo, me salgo de un trabajo porque tengo un problema y cuando llego al otro encuentro el mismo trabajo, o tengo esta situación en esta casa, me mudo de casa y vengo y vivo la misma situación. Y así se nos empiezan a repetir y a repetir muchas situaciones y nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué siempre lo mismo? Y el por qué siempre lo mismo, la respuesta no está en cambiarte de lugar, no está en cambiar de trabajo, en cambiar de pareja, no, porque estamos tratando de darle solución a nivel conductual, en el entorno, en afuera, y la solución no va a estar afuera. Recuerden siempre esto que les digo, todo lo que estás viendo afuera es porque hay algo adentro que lo está manifestando así. Entonces, si no te gusta lo que estás recibiendo, pregúntate
qué es lo que están dando. Y a veces eso que estamos dando está a nivel inconsciente. No somos conscientes. ¿Por qué? Porque lo bloqueamos en algún momento de nuestra vida. En algún momento, como lo decía Edison en el ejemplo, una situación con papá, una situación con mamá, me hizo rechazar una parte de mí y dije, yo no quiero más de esto en la vida, y viene la vida y me lo pone enfrente, y enfrente, y enfrente. Espérate, pero es que yo dije que yo no quiero más de esto en la vida. Espérate, es que la vida te está diciendo que no es que lo rechaces, es que lo aceptes. No se trata de que le huyas a la situación, se trata de que aceptes esta situación y de que en medio de esta situación puedas sentirte en paz y puedas sentir tranquilidad. Entonces no se trata de ir en la dicotomía que vamos por el mundo caminando de esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto, porque esa rigidez y posicionamiento, si bien nos sirve en ocasiones, porque definitivamente hay que tomar posturas, la invitación no está a que no tomes postura, la invitación está en que no te quedes en una postura todo el tiempo porque finalmente te va a doler. ¿Qué pasa cuando nos quedamos quietos en un momento determinado? Físicamente no nos movemos de posición durante muchas horas. Nos duele, el cuerpo nos pide movimiento, se nos entuyen las extremidades, si estamos sentados mucho tiempo, se nos pide levantar. Sucede exactamente lo mismo a nivel mental y a nivel emocional. Cuando estamos posicionados en una emoción o en un pensamiento, llega un punto en el que duele mentalmente y entonces la vida te empieza a dar oportunidades para que te muevas, para que integres esa parte de ti que no quieres y que has rechazado y aceptes. Entonces la invitación es a integrar, como decimos a nivel energético, positivo o negativo, lo integramos y me doy el permiso de moverme, un día sí, otro día no. Y eso nos va flexibilizando y nos va llevando precisamente a esa libertad que queremos alcanzar. Entonces, en algún momento, alguna posición me ha sido útil y está bien. Hoy la invitación es a ser conscientes y elegir conscientemente. Sigo en esta posición porque me sigue siendo útil o ya esta posición no me sirve, voy a cambiarla y voy a darle otra respuesta a la vida, porque no es la vida la que te da respuestas, eres tú quien le está dando las respuestas a la vida con el presente que se está dando. De acuerdo. Creo que ahí, simplemente ya para reforzar, cuando entonces me posiciono, me coloco en una sola forma de ver las cosas y no transito hacia esa otra polaridad, hacia esa otra posición, pues resulta que me encuentro siempre, ya lo decías, repitiendo. Son los mismos escenarios y es increíble, pero llega en versión hombre, versión mujer, versión lugar de trabajo, versión discusiones en el hogar, llega en todas las versiones posibles, porque al final lo que te está sucediendo es que eres tú quien carga una información en la que insistes, y esto es el ego que hace su trabajo también, ¿no? Que el ego que nos ayuda a sobrevivir y que nos ayuda a desarrollarnos a lo largo de nuestra vida, sigue entonces sumamente en modo mantengo mi postura. Y resulta que solo tú eres el único que puede ser. Pero mira cuán complejo es, Diane, porque ahí precisamente la diapositiva que colocas, el cambio, todavía somos tan tercos que esperamos que pase afuera. O sea, somos tan tercos y tan posicionados que yo necesito que esa persona cambie. Es más, me digo, dime qué tengo que hacer para que cambie él o ella. Entonces, mucha atención, porque al final, si te das cuenta, estás insistiendo en que se den unos cambios en tu vida, pero que sean las demás personas quienes cambien, que sean las demás personas quienes tomen ese camino. Entonces, ojo, porque empiezas a carecer de vida en la medida en que no estás dispuesto a dar tú esos pasos, a hacerte cargo de las circunstancias, y usamos mucho la expresión a hacerte responsable. Solo eres tú el único responsable de que tu entorno verdaderamente cambie y dé un giro o el giro que tanto necesitas.
Porque si tú esperas que entonces los cambios vengan de afuera, o sigues colocando, o culpando, o señalando, o emitiendo afirmaciones como mis mayores desgracias son por culpa de alguien, son por culpa de esta persona, pues resulta que no va a pasar absolutamente nada y no vas a encontrar respuestas. Lo más importante es que no encuentras una verdadera paz y tranquilidad, que es el resultado. O sea, cuando tomo la decisión de yo dar los pasos, de yo caminar, de dar el siguiente paso, de empezar a darle un giro y de comprender, Diana, y creo que aquí entra una palabra clave, y de comprender que yo tengo tanto el dominio de mis emociones que al final las emociones son recuerdos. Entonces imagínate si las emociones son recuerdos y son conjeturas que mi cerebro elabora a partir de mi historia, yo tengo el dominio de ellas. Así que yo puedo cambiar la emocionalidad de un acontecimiento sumamente doloroso haciendo una nueva lectura que implica cambiar de la postura en la que estaba, transitar de esa polaridad a la otra. Tal cual, exactamente como lo dices, y es precisamente ya pues tocando el tema de las emociones. Aquí Marco nos hace un comentario sobre el permitir sentirnos vulnerables y al mismo tiempo sentir compasión con nosotros mismos y con los demás. Dejar el ego de lado. Fíjate, precisamente de eso se trata, de dejar de lado nuestro ego, el permitirnos ser compasivos con nosotros mismos. Creo que eso es muy importante, cuán duro nos damos, cuánto nos exigimos. Y bien, bien, porque de alguna forma eso es lo que nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado, alcanzar todo lo que hemos alcanzado, pero también es ser compasivos, también es ser conscientes de que también me debo dar cariño, también me debo dar aceptación, también debo permitirme un día no levantarme. Por supuesto, todo dentro del orden que yo considero que me es útil, ¿no? Y siendo conscientes, porque aquí creo que entra mucho a jugar el tema del nivel de conciencia, y eso es lo que hacemos nosotros a través de Vinashere y todo nuestro programa, y es tomar conciencia, ponerle luz a esos episodios, como bien dices Edison, que son recuerdos, nuestras emociones, ponerle luz a esos episodios en donde aprendimos a manifestar las emociones de esa forma. Entonces, hay muchas de nuestras respuestas que vienen a ser evolutivas, que vienen de nuestra evolución como seres humanos, pero que definitivamente en la experiencia las personalizamos. Es decir, en nuestra experiencia de vida y de acuerdo a lo que hemos visto en nuestra familia y en nuestra infancia y en nuestro desarrollo personal, hemos ido adquiriendo unas expresiones de nuestras emociones muy particulares. Entonces podemos decir que a nivel general hay un comportamiento típico del miedo o típico de la rabia, pero el mío particular puede ser muy distinto y tiene ciertas particularidades que vienen de mis experiencias de vida. Y es allí a donde voy a poner luz. En esta situación que me está trayendo miedo o que me está trayendo rabia en estos momentos, yo no voy, yo la voy a gestionar. Es decir, ya no va a venir la rabia y el miedo a apoderarse de mí y apoderarse de mis respuestas, sino que ya yo voy a ser consciente, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo rabia. Y desde esa conciencia me permito dar una respuesta distinta. Entonces, si yo doy una respuesta distinta, adivina qué voy a ver. Voy a ver una respuesta distinta en los demás también, en mi presente y en mi entorno. Entonces, el cambio no está allá y por eso lo hacemos bajo la diapositiva del cambio. El cambio no está afuera, el cambio está en nosotros, poniéndole luz y tomando conciencia de esas formas que tengo cuando me viene una emoción, de qué fue lo que pasó que me hizo que yo manifestara la emoción de esta forma o que no la manifestara, porque también sucede que a veces apagamos completamente la expresión de las emociones, pero la emoción es imposible dejarla de vivir, porque eso es algo físico, biológico, natural. Entonces, la estoy viviendo, pero no la estoy manifestando, o la estoy manifestando, la expreso pasivamente. ¿Y eso qué hace? Que quede ahí reprimida y que se manifieste de una forma diferente, ya sea a través de un síntoma, a través de una realidad conflictiva que no me gusta,
porque resulta que hay una emoción que no está siendo gestionada. Para darles un ejemplo sobre la gestión emocional, que forma parte de lo que hacemos en Dinashere, hoy, por ejemplo, minutos antes de empezar este webinar, yo sentí miedo, sentí temor y era consciente de que lo estaba sintiendo, pero hoy me doy el permiso de vivirlo de una manera diferente, es decir, ya el miedo a mí no me va a llevar, ese miedo que siento en mi cuerpo porque lo reconozco, porque lo identifico, porque empiezo a sentir ciertos movimientos corporales que ya yo sé y que eso es miedo, tengo miedo porque va a empezar el webinar y entonces ese miedo es el que me impulsa definitivamente a cuidar cada detalle, a hacer las cosas mejor, a llenarme de fuerza y valor para salir adelante y sacar todo e incluso sentirme tranquila en medio de ese miedo porque ya sé que con esa energía que está desplegando mi cuerpo, que acompaña esta emoción, con esa energía yo los voy a acompañar a ustedes a través de mi webinar. Entonces, hoy le puedo dar una gestión distinta a las emociones porque reconozco que ella viene a mí para que yo pueda dar una respuesta ante una situación. Entonces, evolutivamente, el miedo venía a mí para que yo saliera corriendo, para que yo huyera, para que yo atacara, porque esa es la finalidad, ¿no? Sin embargo, esa es la finalidad biológica. ¿Y cómo yo puedo traducir ese huir o ese atacar a mi situación de hoy? Sencillamente dando lo mejor, tomando toda esa energía para sacar adelante, reconociendo toda la información que ya tengo, la formación, la transformación y ponerlo aquí en acción. Entonces, eso forma parte también de lo que es integrarnos. Ahora, puse el ejemplo con el miedo, pero también te puedo poner el ejemplo con la rabia. Así es. Siempre, y creo que eso ha sido de las cosas más bonitas que he podido integrar en mí, y es el tema de la rabia. Yo durante mucho tiempo estuve en un estado en el que no me permitía la rabia, y no me la permitía, para decir, de hecho creo que muy pocas personas en el mundo me han visto a mí rabiosa como tal, y no reconocen cómo es Diana rabiosa, porque no han visto esa faceta, porque fue una faceta y un estado que rechacé durante mucho tiempo. El conflicto y la rabia para mí eran algo que yo no podía ni mirar. Eso no iba conmigo. De hecho, ante una situación que me generara disgusto, yo huía, porque yo decía, prefiero huir antes que enfrentar esta situación y manifestar que mi postura es contraria a lo que se está dando. Entonces, en ese sentido, en todo este descubrir y en todo este despertar y ponerle luz y ampliar conciencia, me di cuenta de que mi rabia reprimida se estaba manifestando en mi cuerpo con algunos síntomas que me estaban dando. En un momento de mi vida sufrí de gastritis y lo curioso es que la gastritis era una cosa que me venía, pero así como de repente y me hacía tirarme en la cama de gastritis. Es decir, estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, yo me tenía que ir a tirar a la cama. Porque era un dolor y un ardor y una cosa terrible que me daba. Y ahí fue cuando empecé a darme, bueno, ahí no, después fue cuando empecé a darme cuenta que esa gastritis no era producto más que de rabias que no había expresado. ¿Por qué? Porque empecé a hacerme todos los exámenes posibles, habidos y por haber, y nada estaba mal. Mira, mi alimentación, hacía ejercicio, horarios, todo estaba perfecto, me hicieron endoscopia, todo estaba perfecto. ¿Cuál era el resultado de todo? Emocional. No, y el doctor lo dijo, esto es estrés emocional. Yo decía, pero a mí qué me estresa, a mí no me está estresando nada. No. Entonces, pues, en hacer ese recorrido y darme cuenta, sí, es rabia. Son muchas rabias, situaciones que me han dado rabia y me las he quedado calladas, no las he expresado, el cuerpo busca por dónde expresarse. Entonces aquí recuerdo un principio físico y es la energía fluye por el medio que ofrece menor resistencia. Yo resisto, no quiero definitivamente manifestar mi rabia, entonces la rabia va a fluir por otro medio que no le ofrezca resistencia y en ese momento salió por gastritis. Y así nos sucede con muchos aspectos de la vida. Entonces, en esta invitación de Rinascere es a reconocer que nosotros podemos tomar la emoción y a partir de ella dar una nueva respuesta. No rechazarla, sino integrarla. Vamos a integrar la emoción.
Entonces, ¿cómo hace Diana hoy cuando le da rabia? Pues nada, le da rabia. Antes, ¿cómo hacía? Ah, mira, y es curioso, porque resulta que en aquella época solamente podría decir que 3 personas me habían visto con rabia en la vida. Y qué rabia, porque cuando entonces me permitía expresar la rabia, no era que me lo permitía, era que la rabia ya se apoderaba de mí. Y yo era de las que me transformaba físicamente, me transforma 3 veces. ¿Ah? Estoy diciendo, 3 veces me pasó, pero esas 3 veces fueron transformación física porque la rabia se apoderaba de mí. Eso más nunca volvió a suceder, nunca más volvió a suceder. Y nunca más volvió a suceder porque aprendí a que puedo manifestar mi rabia y no tengo que esperar a que la rabia se apodere de mí para que salga de alguna manera. Entonces, en ese sentido, integramos las emociones también, les damos también aceptación y nos permitimos transitar por cada una de ellas de manera responsable, entendiendo que lo que nosotros estamos viendo y lo que estamos sintiendo es resultado de esa configuración mental que tenemos. Esta emoción que estoy viviendo en estos momentos es porque ante una situación así, en algún momento mi cuerpo aprendió a que esta era la emoción que me iba a salvar de este asunto. Esta era la emoción que me iba a invitar a moverme de cierta forma en este asunto. Y eso llega porque tengo esos condicionamientos y esas consideraciones. Y desde esas consideraciones, entonces, voy a ver una realidad. Aquí les compartimos una frase de David Hawkins. Aquello que se describe en realidad no es un universo objetivo y existente en sí, sino meramente las categorías de la actividad de la mente. Es decir, lo que estamos viendo es el resultado de lo que está en nuestra mente. De acuerdo, Diana. Y hay algo importantísimo también con el tema del cuerpo que tú lo has mencionado. Nos pasa mucho cuando acompañamos personas en el ejercicio de hacer esta comprensión, y es que el cuerpo termina siendo muy leal a lo que tiene que salir, ¿no? El cuerpo necesita al final que manifestarse, porque evidentemente tú has reprimido toda una cantidad de energía, y al final es aprender a hacer una lectura de qué estás sintiendo. Ojo, el sistema inmunológico, el sistema endocrino se ve directamente afectado dependiendo también de la carga de estrés que tienes en tu cuerpo, que tu mente termina generando. Y esto hace que seas mucho más propenso a un contagio, por ejemplo, que otra persona. Entonces, el cuerpo es tan sabio que resulta que termina acudiendo a un sistema orgánico que resulta de manera simbólica ofreciéndote un regalo generoso para que comprendas hacia dónde está el reprimir esa emoción. Entonces, por ejemplo, me duele el cuello. Y es que me duele el cuello, me duelen los hombros. Y muy probablemente, de manera simbólica, aunque biológicamente esto es un dolor, puede ser un espasmo, puede ser un trauma que tienes allí muscular, tienes algo allí un poco complicado, pues resulta que biológicamente te tienes que tomarte tu medicamento, pero el cuerpo está hablándote, y el cuerpo te está diciendo, ojo, que estás cargando y cómo te estás cargando. Eh, y siempre ese lenguaje entre la emoción y el cuerpo creo que resulta vital para que también vayamos comprendiendo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de mucho estrés, que el cuerpo ya nos va dando los avisos, y es aprender a leerlos para poder también, no solo, como decía Diani, ser consciente de la emoción que estoy viviendo y dejármela fluir. Lo que tú decías ahora, yo no me permitía hablar en público. Bueno, hoy hemos demostrado que Diana habla en público con toda la tranquilidad. Wow, wow. Excelente ¿Cierto, comentario. Marquitos? No, excelente comentario. Te interrumpo rápidamente porque no quiero quedarme callado. Esto que acaba de decir Diana y acaba de reforzar tú en cuanto a que la rabia no es el fin, la rabia es un medio para tú encontrar ese fin. De verdad que eso apunta mucho, entiendo yo, que a la bioneuroemoción. Y de verdad que es un mensaje mágico el que me están dando a mí en este momento en cuanto a no es lo que uno siente, sino qué haces con eso que sientes.
y Exacto. cómo conviertes eso en una oportunidad de mejora, de crecimiento, de evolución. Qué buen comentario. Aquí lo estoy hasta anotando porque lo voy a compartir con mi equipo de trabajo. Muchas Súper, Marco. gracias. Acabas de decir algo muy clave. Mira, hacer la lectura requiere de un permiso que también tienes que darte adicional y es detenerse. Es lo que no hacemos, ¿no? Yo nunca me detengo. Y una de las bofetadas más fuertes que le damos al ego es cuando tú, a pesar de todas las creencias que cargas, al menos todos los sistemas y la información que tienes, que te lleva a no parar nunca, porque te enseñan a que siempre hay que pedalear para no caerse. Entonces uno no puede parar y esta información queda allí instalada. Resulta que no nos damos el permiso de hacer la pausa, de detenernos. Me freno, estoy sintiendo un dolor, estoy viviendo una gastritis, tengo un malestar. En estos días un amigo me decía, oye, desde hace 2 meses hice un asado y todavía me duele el hombro, ¿no? Entonces él hacía la relación del asado con el hombro. Yo le decía, manguito rotador, ¿no? Y a la edad, pero adicionalmente es, si estás dando el permiso de sentir el dolor y ser consciente de él y de no ignorarlo, ahora vienen las preguntas necesarias, porque hay un sentido simbólico que el cuerpo te regala. El cuerpo es resolutivo. El cuerpo termina resolviendo lo que tú no has sido capaz de equilibrar a través de esta comprensión emocional y de lo que Diana ahorita precisamente va a mencionar con la autonomía emocional. O sea, ser maduros emocionales es tener la capacidad, primero, de no juzgar ninguna de las emociones, sino de aceptarlas como una respuesta altamente efectiva, biológica, evolutiva, pero también con un mensaje claro y simbólico. Entonces, ni la tristeza, ni la rabia, ni el repudio, puedo estarlo juzgando como emociones que debo evitar. Y todavía escucho conferencias donde la gente clasifica las conferencias como negativas. O todavía escucho personas que dicen, evita la tristeza, sonríe siempre. No, 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 no. Hay que comprender el mensaje, el sentido simbólico de cada una de estas emociones e incorporarlo. Esto sabemos que nuestros estudiantes nos están escuchando aquí y que nos lo han escuchado repetir una y otra vez, pero saben perfectamente a qué nos referimos porque ya lo hemos logrado comprender. Pero este mensaje lo repetimos no para el auditorio, nos lo repetimos Diana y yo, porque somos los primeros que para poder enseñar esto hemos tenido que hacer la pausa, hemos tenido que comprender nuestro cuerpo, hemos tenido que comprender nuestras emociones y hemos tenido, ojo, que cambiar ciertas posturas frente a la vida y flexibilizarlas y evitar el juzgar esta situación o esta otra para poder ver la luz, ver el tesoro, ver la magia, como decía la frase del positivo y el negativo, cómo la magia sucede. Así es, Edison, y has dicho algo muy bonito que quiero reiterar y es el regalo que nos hace el cuerpo, el regalo que nos hace el presente. De hecho, se llama presente porque es un regalo, así se le llama. Y a veces nos posicionamos en el hecho de rechazarlo y creemos que el síntoma o el dolor es un problema y el cuerpo lo está manifestando como una solución, no es un problema. El síntoma no es un problema, es una solución. Es la Mm. solución que el cuerpo le está dando a una emoción que no ha sido gestionada. Y entonces viene a manifestarlo de cierta forma, o a una situación o a una circunstancia en la que no he sabido responder. Entonces, ¿cuántas veces yo no necesito de un dolor de cabeza para darme un descanso? Mm. Y el dolor de cabeza lo que me está diciendo es, para y acuéstate en la cama. Pero yo no lo haría si no tuviera el dolor de cabeza. Entonces, como el cuerpo es sabio, viene y dice, ok, no vas a parar, entonces venga, vamos a ponerle un dolorcito aquí para que pare. Y así lo hace de diferentes maneras. En alguno lo hará con un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque en la información que trae, eso es lo que le funciona y eso es lo que aplica para él. En otro le mandará otra cosa, un dolor en la rodilla. Entonces el dolor en la rodilla. ¿Y por qué? ¿Por qué en uno se manifiesta con un síntoma y en otros con otro? Porque el síntoma viene a ser la respuesta de acuerdo a la información que cada uno trae integrada. Entonces es importante y quiero reiterarlo allí porque es reconocer cada una de estas situaciones como un regalo. Entonces ahí es en donde está la verdadera respuesta. Cuando entendemos que todas nuestras circunstancias, que todo nuestro presente viene a ser un regalo.
y que no puedo depender del otro. Ahí es en donde viene entonces mi autonomía emocional. ¿Por qué? Porque soy yo quien gestiono mis emociones. No es el otro el que me hace sentir. No es el otro el que ha ocasionado esto. No son las circunstancias las que me enferman. Ojo, son mis consideraciones, la información que yo traigo y soy yo quien lo puedo gestionar. Fíjense ustedes, y aquí quiero traer un ejemplo muy de lo que estamos viviendo en estos momentos, cómo en una misma casa es posible que dos personas que conviven se contagie uno y el otro no. Y han hecho exactamente lo mismo, han salido exactamente a los mismos lugares, han de pronto compartido los mismos espacios y uno se contagia y el otro no. ¿Cuál es la diferencia? La información que cada uno tiene. En uno se manifiesta de una forma y en otro se manifiesta de otra. Entonces, ¿en dónde está nuestra responsabilidad? En cómo vamos a gestionar eso que estamos sintiendo. Ahí es en donde está nuestra libertad emocional y nuestra autonomía. Somos nosotros quienes de verdad decidimos con nuestras emociones cómo vamos a vivir la situación. No es el otro el que me impone una situación. Ojo, las circunstancias están dadas y pueden no gustarme, eso es válido. Pero aquí la invitación es a revisar en estas circunstancias que no te gustan, cómo te vas a gestionar. Porque nosotros no vendemos ausencia de conflicto. Eso al contrario. El conflicto es el que nos permite realmente hacer esa pausa y comprender en dónde están nuestras respuestas. Ir hacia adentro y encontrar esas piezas que están configurando este mapa que estoy observando en estos momentos. Entonces, vamos a tomar todas esas emociones y todas esas situaciones que estamos viviendo día a día como un regalo de nuestro presente. Y por eso en Dinashere hacemos mucho énfasis en que nuestro programa es un renacer al presente, aceptando el pasado y construyendo el futuro. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo sin tiempos. A eso nos referimos con un mundo sin tiempos. A que todas las experiencias que hemos vivido en un pasado son la manifestación aquí en nuestro presente y solo existe un presente, es decir, solo aquí en el presente es en donde yo puedo hacer todas las gestiones, todos los cambios y todas las flexibilizaciones que debo integrar en mi vida. Lo pasado sí, ya pasó y es lo que me está condicionando de cierta forma, ¿en dónde? En el presente. Entonces los cambios yo los voy a hacer en el presente, sanando a través de las emociones ese pasado. Entonces, aquí por eso hablamos tal vez de pasado, presente y futuro, y es en tu presente en donde se encuentran las respuestas a tus preguntas. Es en ese presente que de alguna forma has rechazado o a esa parte que no has querido aceptar. Y ojo, ahí es en donde está el verdadero regalo. Ahí es en donde está la verdadera clave de las respuestas que estamos buscando. Y es ponerle luz a esa parte de nuestra historia que tal vez no hemos querido aceptar o no hemos querido ver, o a esa parte de mí que a la que me he negado. Entonces, por ejemplo, que me he negado al descanso o que me he negado a la rabia, y entonces el presente empieza a invitarme a tomar eso para gestionarlo. Diani, hay algo de suma importancia y es esto, y yo creo que aquí está la esencia de todo lo que hemos querido compartir con ustedes en esta noche. Porque toda molestia, todo estrés, todo bloqueo, todo conflicto al que te enfrentas es, como lo dice Diani, un regalo, es un presente, ¿no? Y te sirve para crecer, te sirve para recuperar aspectos que en otros momentos has podido haber abandonado. Y como los abandonaste y los rechazaste, pues resulta que se siguen manifestando silenciosamente y de manera inconsciente. Como decía un amigo, yo lo compartía con el equipo, somos niños que aún siguen reclamando el afecto o el abandono que experimentaron en su infancia a través de su vida de adultos. Entonces, el niño que sintió la ausencia de papá o sintió la ausencia de mamá, pues se sigue manifestando después de 40 años. Y por eso experimenta ese abandono profundo cuando su pareja no le escucha,
o cuando un amigo no le volvió a llamar, y por eso el mensaje telefónico, que abandono. Sí, esto es inconsciente. Así que hay que ser muy atentos a las frases, a los lapsus, a las expresiones que utilizas, porque están totalmente conectadas con esa esencia, con eso que has abandonado y que hay que traer y recuperar, porque ahí está la clave. Eso es lo que hace que esto sea realmente un regalo, porque entonces sigues siendo ese niño necesitado que aún, ojo, no ha perdonado. Tú como adulto te puedes dar un regalo fantástico. Es que como adulto has madurado. Por tanto, recordar la infancia desde una óptica distinta, desde comprender que lo que allí pasó no había intenciones de destruirte, pero que realmente es un hecho, fue una situación y duele, pero puedes cambiarla. Y no al revés, que el niño dolido sigue vibrando en tu información de adulto y resulta que sigues comportándote como ese niño que tanto necesita, que tanto quiere esa atención, que tanto necesita ser observado, reconocido por los demás, y que cuando no pasa esto se frustra. Te veo una sonrisa, Diani, que me imagino que hay algo que resonó por allí. Claro, todo resuena. Imagínate cómo no va a resonar si esta es información construida desde nuestra experiencia. Así es. Todo tal cual. Así es. Entonces, pues esa es la invitación que nosotros hacemos a través de Rinascere, y es un renacer. Y el renacer es precisamente eso, darnos la oportunidad. Aquí Carolina nos hacía un mensaje, nos compartía en el chat un mensaje que voy aquí a leerles, y es descodificar los síntomas y las enfermedades para aceptarme, reconocer mi historia y ser empático conmigo mismo. Es parte de nuestro mensaje, y es reconocer que esos síntomas se pueden manifestar en diferentes personas, y en cada uno tendrá un mensaje distinto. Y eso creo que es importante mencionarlo, porque sé que hay diccionarios de síntomas, de este síntoma quiere decir esto, y puede haber una correlación, pero es muy importante que reconozcamos que cada uno trae una historia, y que la emoción que se está viviendo y el ambiente emocional que se está viviendo en el momento en el que aparece el síntoma viene a decirnos también mucha información sobre cuál es la verdadera razón. Entonces, por eso les mencionaba que en algunos puede ser un dolor de cabeza, en otros puede ser un dolor de rodilla, o el dolor de cabeza mío me estará diciendo una cosa completamente distinta a lo que le está diciendo al dolor de cabeza de Edison. Trae mensajes diferentes porque él trae una configuración distinta a la mía. Entonces, eso también es importante tenerlo presente. Diani, y reforzarlo cuando somos hermanos, pero vivimos etapas completamente diferentes de nuestros padres, escenarios completamente diferentes de nuestros padres. Y aunque tuvimos los mismos padres, eran prácticamente dos padres distintos. Entonces, evidentemente eso hace que Diana tenga una información, una forma, una manera de interpretar, y que yo tenga completamente otra. En algunas coincidimos mucho, ¿no? El miedo previo a un evento, pues yo también lo experimento. El hablar en público o el ser reconocido. Hay información en la que de pronto coincidimos, pero hay otra en la que efectivamente somos diametralmente opuestos, vemos el mundo de manera distinta, e inclusive acompañamos a nuestros estudiantes de manera distinta. Diana desde su dulzura, yo un poco más directo, más enfático, y esta es una realidad que también hemos validado entre los dos. Por eso mira qué bonito lo que escribe Natalie, que dice, somos niños que seguimos reclamando el abandono que experimentamos. Es bellísimo y es así, de acuerdo. Y nos dice Natalia Gómez, es el momento que identificamos lo que nos afecta de raíz y marcará el rumbo de nuestro proceso de sanación, porque al final ahí está la comprensión. Identifico esos momentos, identifico de pronto ese dolor, y no se trata de que le he hecho tierrita y lo olvido, porque realmente tengo que haber ya cambiado mi percepción y generar una nueva comprensión. Así es, Edison, exacto. Y bueno, de acuerdo con lo que dices, hemos vivido momentos diferentes, pero incluso sucede a veces en hermanos que, habiendo vivido la misma historia y la misma época familiar, también responden de manera distinta, y se manifiestan de manera distinta estas informaciones, porque algunos repiten y otros rechazan.
también depende de la forma en cómo estén viviendo y las experiencias que traen también. Entonces, digamos que no hay un diccionario, no hay una correlación exacta entre una cosa y otra. Siempre hay que valorar, hay que validar y reconocer cuál es nuestra historia, identificarnos, reconocer y revisar bien cuáles han sido nuestras experiencias para poder entender esas respuestas, para poder entender esos mensajes que nos está dando la vida y encontrar en ellas la verdadera pregunta, porque entonces volvemos al punto inicial. Esa pregunta que estás haciendo, ahora con toda esta información, ¿cómo la vas a formular? Ahora con toda esta información, ¿cuál va a ser la verdadera pregunta? Y entonces nos vamos a un punto en donde ya no estamos en rechazo o resistencia, sino que estamos en total aceptación del presente, lo cual puede ser incluso un poco doloroso, y ojo, el dolor también es permitido, el conflicto también es permitido. Y la invitación de todo esto es en medio de ese dolor y en medio de ese conflicto, incluso tú puedes estar en equilibrio y puedes sentirte en paz en medio de esa situación. Entonces, bueno, todo esto forma parte de nuestro programa Rinascere. Es un programa que hemos desarrollado junto con Edison, desde todo lo que ha sido nuestra experiencia, nuestra formación como coaches, como en bioneuroemoción con el Instituto Enrique Cordera. También hemos tenido pues nuestras experiencias personales que nos han llevado a construir toda esta información y a decir un día, ¿sabes qué? Esto no es para nosotros, esto es para compartirlo con el mundo. Porque así como tú y yo hemos sanado y hemos integrado mucho, hay muchas personas que también están en estos momentos lanzando preguntas y haciendo peticiones y no se dan cuenta, y lo hemos vivido en cada una de nuestras sesiones, de que tienen la respuesta enfrente. Y qué bonito es poder aceptar nuestro presente y poder compartir todo esto que hemos desarrollado y todo esto que hemos aprendido también e integrado. Entonces, hemos creado este programa Rinascere. El webinar de hoy llamado Renacer es el Renacer de Rinascere. Ya tenemos, y ya pues el viernes estamos finalizando nuestra primera promoción. Es un programa que tiene una duración de 9 semanas. Está dirigido pues a todas estas personas que están buscando respuestas en su vida, que desean liberarse de situaciones conflictivas que se repiten en su vida, sanar experiencias del pasado, darle respuestas de pronto a las razones de sus síntomas y construir ese futuro tan anhelado, pero ¿desde dónde? Desde la aceptación de nuestro presente. Entonces, bueno, ya les estaremos dando más información sobre el programa a sus correos y queremos, eso sí, compartirles la mejor forma de decirles qué es esto, en qué consiste esto, que yo les puedo decir si son 3 webinars, son 4 talleres, en una sesión de acompañamiento individual. Todo eso es metodología, pero más allá de eso está el verdadero sentido, y el verdadero sentido de Rinascere nos lo pueden decir nadie mejor que sus participantes. Entonces les voy a compartir en estos momentos esos testimonios de las personas que han tenido la oportunidad de participar de Rinascere y de recibir este regalo. Ahí voy. ¿Tienen a la mano por ahí en un celular con el WhatsApp de Rinascere? Sí. Sí. Acabo de mandar una foto. No, o sea, Aguapanela, o sea, calmada, todo relajado antes de Rinascere, o sea, en una armonía. Bueno, sí, todo estaba así como tranquilo. Está así, la vida estaba normal. Pero llegó Rinascere y todo, wow, se revolvió, pero al final... pero le echamos limón y revolvimos ese sentado que pero está. Pero si es que es sabroso, o sea, así es que se toma. Claro, porque si no estás dejando todo el jugo afuera. Ah, no. Cuando puedes hacer ese clic entre esta es la razón por la cual en ciertas circunstancias mi primera reacción es furia y echar la madre. Entonces, fueron, sobre todo en las sesiones de los sábados, muchas cosas quedaron en mí
y empezaron a transformarse realmente. Haber cambiado la percepción para mí fue un regalo muy grande, el hecho de empezar a mirar las cosas que me pasan desde lo sensorial, sin ponerle ese juicio. Yo le describí a Diana en una metáfora que era como si uno viniera con una instalación de iPhone 4 y termina en versión 12, o sea, una versión literal, o sea, que lo que yo sentí con la experiencia y lo que estoy haciendo es que si tú traes unos lentes, a mí me pasó esto, me tocaba cambiar los lentes, ya no veía con los que tenía bien. Pues exactamente eso pasó en el proceso, hasta que tuve que cambiar los lentes, o sea, inclusive afuera la manifestación física del cambio de lentes, porque pude experimentar un cambio en la percepción de varias cosas que han pasado, ¿sí? Muy bien, esos son testimonios de ReNascere 21.1, algunos de ellos acompañándonos hoy aquí en esta sala, otros viéndolo por Facebook también, a quienes les mandamos un abrazo fraterno, que realmente nos veremos este viernes, ya sabemos también, estamos cerrando esta etapa. Y bueno, Diani, ya un poquito como los comentarios para ir cerrando con todos nuestros participantes. Así es, bueno, dejándoles a todos la invitación a participar de nuestro programa y recordándoles que por estar aquí en este webinar tienen una oferta súper especial de corto tiempo, así que aquí en el chat les estoy enviando el link en donde pueden encontrar más información y pueden acceder a esta oferta que es solo para ustedes, los inscritos en el webinar. Así que de verdad estamos muy contentos de haber compartido este espacio y de haberlos tenido aquí como parte de nuestro renacer. Renacer y reconocer que en nosotros están las respuestas a todas esas preguntas. Perfecto, ahí está. Cualquier información adicional, pueden escribirnos al correo, pueden entrar a nuestras redes sociales o escribirnos al número y bueno, ahí van a encontrar ya toda la información. Muchísimas gracias a todos. Mil gracias a ustedes por escucharnos atentamente. Un abrazo fraterno para todos. Cuídense mucho, por favor. Buena salud. Buenas noches. A renacer. Gracias. Hasta luego, cuídense.